café de Diario 55. Espere. La participación de Esther Veras y Alexandre Hermoso, docentes de la Facultad de Derecho de la Pucamaima, martes 4 de junio. Diario 55, tu revista informativa. Gracias por continuar con nosotros, gracias por preferirnos, que ahora que vamos al café de Diario 55. En el día de hoy estaremos hablando un poco de derecho, estaremos hablando de Código Civil, porque nos visitan el día de hoy dos integrantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Está con nosotros Esther Veras y José Grullón. A ellos le damos los buenos días y la bienvenida al café de Diario 55. Sean bienvenidos aquí a nuestra sala y vamos a recibirlo con una riquísima taza del mejor café que se produce en República Dominicana. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en la República Dominicana. Gracias, hermano. Café Santo Domingo. Gracias. Así es, disfrutemos entonces de esta riquísima taza del mejor café. Buenos días, Judy. Buenos días, José. Esther. Esther, oh, Dios mío. Son nombres bíblicos los dos. Exacto. Muy bien. La Escuela de Derecho de Pucamaima. Antes de que ustedes entraran, estuvimos nosotros haciendo un comentario con relación, antes de que hablemos de este seminario que ustedes están promoviendo, hablemos un poco de lo que está saliendo de las escuelas de Derecho. ¿Qué tal? Bueno, yo le voy a decir algo. A pesar de los cuestionamientos que se le ha hecho a la justicia, en sentido general, definitivamente lo que está saliendo de la Escuela de Derecho en este momento es muy superior a lo que había antes. Es decir, tanto el sistema de formación de abogados, el sistema de formación de abogados y la Escuela de Derecho han ido evolucionando. Afortunadamente le va a tocar un mejor sistema a los futuros abogados que a nosotros, definitivamente. Sí. Es también un proceso, ha habido un proceso de institucionalización, tanto de la enseñanza, porque como también de la profesión. O sea, ya hay una escuela de la magistratura, de la judicatura, y hay una mayor preparación. Incluso en las escuelas también tenemos ya profesores que están más integrados a la docencia y no solamente que dan clase por asignatura, sino que están más involucrados en los procesos, y es otra época que estamos viviendo. Estamos viendo cuando estudiamos. Sí, estamos viendo más academia, pero seguimos viendo los mismos problemas. Por ejemplo, los fiscales. Yo cuando veo a un fiscal que un policía lo manda a callar, yo digo, pero ¿qué es que la ley dice que el jefe de la investigación, que el que debería ser es el fiscal y no el policía? O el otro día el jefe de la policía decía, es que nosotros hacemos la investigación y hacemos todo. Digo, pues el señor no sabe que él no hace investigación, que él es un soporte. Tenemos más academia, más maestría, más doctorado, pero seguimos viendo la justicia cojear. ¿O es una percepción que estamos viendo desde afuera y ustedes que están en la vida real en ese proceso? Yo creo que es un proceso doloroso. Es decir, eso es lo que más se parece es a un parto. Es un problema cultural, histórico, que no es verdad que lo vamos a extirpar de un momento a otro. Es decir, este proceso de reforma ya comenzó hace muchos años y yo entiendo que con el tiempo veremos sus frutos. Pero mientras tanto, toda esa tradición cultural, ese ejercicio autoritario, donde la policía fue la que siempre llevó la investigación, usted tiene razón, eso no va a ser simple y llanamente por un proceso académico que se va a eliminar. Es decir, va a ser necesario un proceso y nosotros estamos en ese proceso, casi tocando fondo, lamentablemente. ¿Es el derecho la carrera de mayor matriculación en la universidad?
Yo entiendo que sí, tal Una vez de las junto mayores, con administración. Junto con administración. administración. Es muy probable que sí, así es. ¿Y por qué tantos? La pregunta. O sea, ¿hay tanto terreno para el derecho aquí? Bueno, yo creo, le voy a decir algo, son muchos los que se gradúan y pocos los que ejercen. Sí. A veces uno tiene una perspectiva un tanto errónea con relación al ejercicio del derecho. Si nosotros sumamos todas las universidades, tanto las públicas como las privadas, son muchos abogados que salen a la calle. Evidentemente, como en todo, terminan sobreviviendo los mejores, eso por un lado, los más capacitados, pero tampoco todo el mundo se dedica a la carrera de derecho. El derecho tiene una particularidad y es que le da la posibilidad de dedicarse a muchas áreas. Sí, es transversal. Así es. Es transversal completamente. Toca todos los aspectos de la vida. O sea, uno puede ejercer derecho, pero uno puede ser profesor, uno puede ser juez, pero al mismo tiempo uno puede investigar, incluso para emitir opiniones periodísticas, o sea, y toca todos los ámbitos de la vida el derecho. Entonces es una carrera que se presta a un mayor público y mayor interés de la gente también. No necesariamente subir a estrado. No necesariamente. No necesariamente. Es como el médico que no le gusta la sangre, por ejemplo. Hay abogados que no les gusta litigar. Así que No, de hecho, la gran mayoría se van por lo inmobiliario, Lo civil. hay algunos que solamente ejercen la notaría exclusivamente Exacto. y se dedican a eso. Estamos empeñados y tenemos un pleito con el código civil, que vamos a cambiar el código. Y yo digo que nosotros tenemos y somos especialistas en hacer literatura, pero que al final, de hecho, hay muchos abogados que todavía tuvimos cambios en la Constitución, tuvimos cambios en el código, y hay personas que como que no han podido empalmar, que no han podido como adecuarse a este sistema. ¿Qué traería el código nuevo para seguir fortaleciendo la justicia? ¿Se refiere al Código Civil o Al- al penal? A ambos. A ambos. Si quieres. Bueno, yo creo que eso es una particularidad del sistema jurídico que nosotros tenemos, que es el sistema romano-germánico, que la norma está creada mediante la ley. Entonces, obviamente, tenemos un código civil que data de la Revolución Francesa, que nosotros asimilamos y que adoptamos. Y yo encuentro que es lógico que hayan adaptaciones al Código Civil. Yo encuentro que es parte de este proceso de adaptación a los nuevos acontecimientos. Entonces yo creo que las reformas siempre, o sea, que pueden ser positivas. Bueno, de hecho, lo interesante, y disculpe que me adelante un poquito, de este Congreso es precisamente ese, porque es un anteproyecto. Se está proponiendo un anteproyecto en Francia con relación a la responsabilidad civil, y eso lo hace todavía mucho más interesante, sobre todo la posibilidad de adaptación a nuestro Código Civil, que está hace tiempo engavetado en un proceso de reforma que todavía no acaba de surgir porque no hemos quedado atrasados. Es decir, el Código Civil nuestro es una calcomanía prácticamente del Código Civil francés. Sin embargo, si usted ve el Código francés en este momento, ya nos llevan años luz. Ellos han hecho reformas y más reformas, y nosotros nos quedamos todavía en el Código Civil de la Revolución Francesa. Hace 200 años, más de 200 años. Pero yo insisto mucho porque a veces uno ve cosas en la Constitución que dice somos un Estado social, democrático, de derecho, el libre tránsito, y que los policías no deberían hacer redadas y que no de esto y aquello. En la literatura por lo menos dice eso, y vemos cómo se siguen haciendo redadas, cómo se limita el derecho a tránsito, el derecho a la libertad. Tenemos un código que dice que la prisión debe ser la excepción, y tenemos las cárceles desbordadas porque los fiscales nada más 3 meses de prisión, nada más suben a pedir 3 meses de coerción. Pero es que yo entiendo que nosotros tenemos leyes bonitas, con un espíritu de legislador bastante elevado, ¿no? El problema es la institucionalización, los usos y de las prácticas que son producto cultural, producto de muchos problemas que tenemos como sociedad,
que hay una brecha muy grande entre lo que dice una ley y cómo se aplica esa ley. Entonces ya eso es otra cuestión que hay que analizar. Ahí está el asunto. Sí. Entonces, tenemos este seminario internacional que se llama Responsabilidad Civil, Reforma del Derecho de la Responsabilidad Civil y Aspectos Comparados. Para los que no somos abogados, ¿cómo entendemos esto? ¿De qué van ustedes a tratar en este congreso? Este va a ser el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Civil. Es un congreso en que vienen profesores de Francia, pero también tenemos excelentes expositores dominicanos. Entonces, ¿de qué se trata la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la obligación de reparar un daño que uno causa. La obligación que se tiene de la persona que causa un daño para reparar ese daño a la persona que salió afectado. Ese es el principio de la responsabilidad civil. Entonces, a través de los años, tenemos un código, efectivamente, que preveía en una de sus disposiciones la responsabilidad de reparar ese daño causado. Pero con el tiempo ha habido una práctica jurisprudencial que ha ido evolucionando. Entonces, ahora en Francia se plantea una reforma de la responsabilidad civil y los expositores de Francia vienen a hablarnos de esa preparación, de esa reforma del Código Civil, ¿no? Eso por un lado, de los expositores franceses, y luego vamos a tener los expositores dominicanos, que la mayoría, hay muchos que son jueces en ejercicio, jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, también docentes de nuestra universidad y docentes también de la Escuela Nacional de la Judicatura, que van a exponer también cuáles han sido las prácticas en República Dominicana, y va a haber esa comparación entre el derecho originario de nosotros, que es el derecho francés, el derecho actual de Francia, y todo lo que hemos visto en República Dominicana en materia de jurisprudencia, o sea, cómo ha evolucionado las decisiones de los jueces, muchas veces inspiradas en las decisiones, principios del derecho francés. Muchos jueces que estarán en sus aguas, porque la mayoría o una gran parte de los que hoy ocupan una posición son egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Vuelven a su alma mater. Sí. Y a propósito de lo civil, hay un tema en el tapete que fue el colapso del movimiento de tierra hecho aquí en la Calle del Sol y donde ya se está hablando hasta de demanda. Ahí entra entonces lo del Código Civil. Sí, ahí está la obligación de reparar. ¿A quién corresponde reparar? ¿Quién va a ser el responsable civilmente para reparar ese daño causado a las víctimas, a los familiares de las víctimas? Ese es el concepto de la responsabilidad civil. Disculpe, que el tema de la responsabilidad civil es amplísimo. A propósito de lo que usted acaba de decir, eso se expande a todas las áreas. Por ejemplo, dentro de la exposición está uno relacionado con la responsabilidad civil de los profesionales, la responsabilidad civil de los médicos, es decir, después de abordar todo lo relacionado con la evolución de la responsabilidad civil y sus aspectos conceptuales, se tratan temas específicos como esos, que donde definitivamente eso es un tema que aunque sea tangencialmente se tocaría. Y si hacemos una evaluación de cómo estamos en esa materia en un país donde hay seguro de ley, es decir, yo tengo un seguro para yo enseñárselo a la MEP, pero eso no me cubre ni a mí ni le cubre el que yo le causa un daño. ¿Cómo estamos nosotros en esa materia en República Dominicana? Yo entiendo que hemos mejorado bastante. Es decir, hay un autor francés que decía que la responsabilidad civil determina el nivel de civilización que tiene un Estado. Es decir, la mayoría, en el momento que un Estado asume la responsabilidad civil, que no inició con el Estado, inició precisamente con los ciudadanos y con los seguros, comenzó la responsabilidad civil en muchos lugares. Es decir, usted habla de los seguros, pues ciertamente estamos muy limitados en ese aspecto. Todavía aquí usted anda en la calle y puede accidentarse con muchos vehículos que tienen seguro de ley. Afortunadamente, porque la mayoría o una buena parte no tiene seguro.
Pero si lo tiene es un seguro de ley, es decir, sí tiene que haber una reforma en cuanto a la responsabilidad civil en el aspecto de seguro, pero entiendo que la responsabilidad civil en sentido general nosotros hemos ido avanzando y afortunadamente tenemos magistrados, jueces, mucho más capacitados que asimilan el concepto de lo que significa la responsabilidad civil. Hemos evolucionado definitivamente. Sí, y ha habido una profesionalización también, es un trabajo de largo aliento, una profesionalización de los magistrados, de los jueces. Claro. O sea, antes yo no sé, cuando yo estudiaba, los jueces los designaban, eran cada 4 años, y luego en el espacio de una década uno ve cómo hay concursos, hay una escuela de la judicatura. Entonces eso influye mucho en que los jueces ya estén más especializados en sus áreas, en sus temas, y hace evolucionar esas decisiones, Claro, ¿no? claro. Porque están profesionalizados en La ese responsabilidad tema. civil, de hecho, una de las ponencias es precisamente la evolución de la responsabilidad civil en República Dominicana. Y si usted analiza la responsabilidad civil de hace unos 30, 40, 50 años, la diferencia del cielo a la tierra. Que quiero resaltar, no quiero que se me escape, y disculpen, que este Congreso es un acuerdo institucional de la Escuela de Derecho de la Ucamaima con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Sorbona. Es decir, la trascendencia de este Congreso, del primer Congreso de Responsabilidad Civil Internacional, es que vienen 4 profesores de la Sorbona muy calificados. Por ejemplo, hay autores ahí como Patrice Jourdain, que muchos leímos Sí. en maestrías y en estudios universitarios. Es decir, que el nivel es sumamente alto. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar, está abierto al público en general, como dijimos, está enfocado tanto a los profesionales del derecho, o sea, a abogados, a jueces, fiscales, a estudiantes, pero también como es un tema transversal que pasa por todas las áreas, tenemos hasta médicos que nos han llamado porque quieren asistir al Congreso. Entonces, todo el mundo puede participar. Realmente yo veo mucho también los profesores los profesionales que trabajan en aseguradoras, que se interesan en este tema. O sea, que todo está abierto a todos los profesionales. ¿Y qué hacer? ¿A un registro? ¿Hay una comunicación previa con ustedes? Bueno, mire, se puede uno inscribir en línea. Ustedes van a la página de la Ucamaima y ven los eventos previstos, y ahí mismo hay una paginita que uno puede accesar para el registro. Pero también las personas que no son tan de esta época digital pueden pasar por el registro de la Tesorería Ucamaima y hacer una inscripción como tradicionalmente se hacía, pagando directamente, y luego hay que pasar por el Departamento de Derecho para registrar esa inscripción. Así es. Entonces, Todavía tengo entendido que estamos... el primer día del Congreso, Sí. hay 2 horas para... Sí, hay para el inscripción. registro del Congreso. El Congreso va a ser el viernes 7 y el sábado 8. El viernes comienza el Congreso a las 3, pero el proceso de inscripción y registro al Congreso va a estar abierto desde la 1 de la tarde. Eso es este fin de semana ya. Este fin de semana, el viernes comienzan las exposiciones a las 3 de la tarde, y el sábado... El sábado comienza ya a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, sí. Pero para inscribirse en el proceso, una vez que uno se haya registrado, habiendo pagado su inscripción, uno se registra a la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde se están dando los brochures, todo el material de apoyo, etcétera. Sí. Se incluye refrigerio, o sea que no hay necesidad de salir en la pausa a beber. Y para los que no saben francés o los que no podemos entender el francés, hay dispositivos de traducción. Sí, entendido, ¿no? hay un dispositivo de traducción simultánea, sobre todo el viernes, porque el viernes es que van a estar los expositores franceses. Entonces, todo el mundo va a tener un dispositivo auditivo que va, mientras la persona, el expositor o la expositora esté disertando, simultáneamente va a
todos los participantes van a tener unos auriculares que le van a estar transmitiendo la traducción, o sea que eso también es interesante porque reduce el tiempo, en lugar de que la persona hable y bueno, se haga una pausa para que se haga la traducción, va a ser simultáneo, o sea que va a ser más fácil. ¿Hay un cupo limitado o tienen ustedes capacidad para todo el que llegue? Tenemos una capacidad para 500 personas. El teatro, va a ser en el teatro, o sea que hay suficiente capacidad. Sí, Okay. sí. Cómodamente, en el mejor escenario. Sí, el mejor escenario. Responsabilidad civil desde el Estado. El Estado pisa, pasa, destruye. Bien, gracias. Bueno, nosotros hasta en eso hemos evolucionado, aunque no parezca. Yo creo que es un asunto de empoderamiento de la sociedad civil, básicamente porque las leyes están ahí. Ya desde la Constitución de 2010, por primera vez, la Constitución reconoce la responsabilidad civil del Estado. Es cierto que a veces damos 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás, porque se aprueban leyes para establecer la inembargabilidad del Estado en algunos casos, en sentido general. Ciertamente, el Estado se protege, pero eso no quiere decir que el Estado no pueda ser embargado. Hay un procedimiento para todo ello. Y si estamos hablando de entidades que son descentralizadas, que realizan actividades comerciales e industriales, a cada rato de norte, de sur, de este. Sí, los mismos ayuntamientos. Por eso, el mismo ayuntamiento. Sí, o sea que hemos progresado. Es decir, que en cuanto a la responsabilidad del Estado, yo creo que sí que hemos avanzado, aunque a veces es un poquito difícil cobrar al Estado, definitivamente. Usted mencionaba que dentro de esas personas que se interesan por este tipo de congreso están médicos. Y ese es un tema interesante, el de los médicos. Porque muchas veces el paciente no conoce cuáles son sus derechos, aunque lo ponen a firmar antes de ser intervenido, una cirugía de riesgo o no tanto así. Pero esto le ata de mano ya a la persona en caso de que las cosas no resultasen ser como se tiene previsto. Es una cuestión de pruebas, o sea, los procesos es una cuestión de pruebas que uno aporta y por eso existen los procesos civiles, para eso hay un tribunal, porque ¿Y si el médico, aportar la prueba. Y si el médico cometió una falta, definitivamente, ahí usted no puede desligarse de una responsabilidad por el hecho, mire, si yo cometí una diatrogenia y cometí una falta en contra de usted, pues ya usted no me puede demandar. Como tipifican malas prácticas. Sí, así es, malas prácticas, las malas prácticas. prácticas, diatrogenia, así es. Pero precisamente ese es el concepto de la responsabilidad civil. Si yo causo un daño, yo debo reparar, independientemente de que yo considere que yo me estoy desligando de cualquier eventual daño que yo haga, poniendo a firmar a mi paciente. O como sea, descargo le ponen. No, sí, pero es una cuestión de pruebas, o sea, todo se prueba en un tribunal de justicia. El firmar ese documento lo que sí reconoce que usted aceptó ser intervenido, pero eso no lo desliga. Eso no lo absoluto. Eso es lo que más se parece a los parqueos que dicen no somos responsables de los objetos del vehículo y todo eso. No, usted es responsable porque usted aceptó que esa persona se parqueara ahí. Claro que sí. Y hasta cobran por eso. Y hasta cobran por eso, ¿no? Eso está de más, es como letra muerta. Entonces, el que usted firme eso no le... Los médicos lo que dicen, eso sí, que la responsabilidad civil médica va a aumentar los honorarios médicos. Los honorarios porque médicos. Sí, porque van a tener que pagar seguro. Y los honorarios de seguro eso también. pasa. En Estados Unidos ahí hay un problema también que se ha desvirtuado mucho y los médicos, incluso hay médicos que ni siquiera se atreven a practicar. O sea, hay también desvirtuamiento de cada cosa. Pero eso es bueno, la responsabilidad civil en todos los ámbitos, eso es bueno, que vayamos evolucionando y que el ciudadano reconozca esos derechos que tiene. Porque ahí precisamente vienen las comparaciones. En Estados Unidos sí prosperan las demandas, aquí no. Sí, pero no en es así. Estados Unidos prosperan la demanda porque hay otro concepto de la justicia también y otro concepto de la economía también, porque hay toda una economía atrás de la demanda. Sí, eso es importante, pero aquí prosperan. Ahí, o si no terminan en negociaciones, demanda en contra, sobre todo ahora que está muy de moda las intervenciones estéticas, las cirugías estéticas,
que ese es el pan nuestro de cada día. Aparentemente hay una desorganización en ese sentido y que perjudica a los buenos profesionales, pero que lamentablemente hay muchos profesionales ahí interviniendo sin ningún tipo de consecuencia, pero prosperan la demanda. Muchas veces uno no ve las consecuencias porque termina en negociaciones, muchas de ellas. Sí. A una clínica no le conviene ni a un médico estar en un proceso continuo. Escándalos. Claro, y también los procesos en la justicia, el tiempo de la justicia toma mucho, es muy largo también. O sea, para llevar un proceso hasta su última consecuencia, claro, o sea, hasta casación, por todos los niveles de jerárquicos, dura mucho tiempo, se puede... Porque si la Constitución dice que la justicia ha de ser ágil y gratuita, pero esa respuesta ustedes no la van a dar después de la pausa. Ronnie nos dice que tenemos que ir a la pausa. Perfecto. Porque yo me río cuando yo escucho esa palabra, porque ni es ágil y mucho menos gratuita. Muy cara la justicia en República Dominicana. Ya volvemos. Esther Veras y José Grullón de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra están con nosotros en el café de Diario 55. Una pregunta que quedó sobre la mesa, la lentitud que señala Edison. Dice la Constitución que la justicia dominicana ha de ser ágil
y gratuita, y a veces ni aparece un carro para trasladar a los presos. Sí, normalmente ese es el principio, y sobre todo en la justicia penal, que debe ser ágil y gratuita, sobre todo. Sí, para que sea justa debe Para ser que ágil. sea. Porque justicia tardía, como se dice, en la justicia. La justicia. Le decía fuera del aire que en materia penal se ha reducido definitivamente el proceso. Ante un proceso que duraba varios años, 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, pues ahora se han reducido hasta 2 años. En materia penal se ha notado esa eficiencia, a pesar de todos los problemitas que hay por ahí. En materia civil hay quejas, los civilistas se quejan con mucha frecuencia porque dicen, óyeme, un expediente, una demanda en cobro de peso, puede durar mucho. Puede durar varios años, 1 o 2 años. Y sí es costoso. Y sí es costoso. O sea, el ejercicio del derecho civil aquí Costoso todavía y lento. tiene sus inconvenientes en ese sentido. Yo creo que estamos abocados en ese sentido a una reforma, tanto en materia procesal civil como en materia, como precisamente el Código Civil, ¿no? En ese sentido. Pero sí, todavía la justicia es lenta, y para el más necesitado es cara. Es cara, sí. Lamentablemente es así, hay que decirlo. Para el pobre la justicia es casi inalcanzable. Ranking mundial, República Dominicana en los últimos lugares en materia de seguridad jurídica, con todos los avances, nuevos altas cortes y toda esa reforma del 2010 que nos dio tantas altas cortes, y aparecemos tan mal en materia jurídica, en materia de seguridad. Sí. Seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros. Exacto. o el clima de negocio. No, bueno, era lo que decía, seguridad jurídica. Bueno, también está ligado al hecho de que tenemos nuestras deficiencias a nivel de que pasamos de un sistema autoritario que permite muchas desvirtuaciones de las prácticas, ¿no? Y estamos en un proceso en que estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de que hay ciertos derechos, aprendiendo de las prácticas. Y bueno, es largo, es como decía José ahorita, es un problema objetivo, lamentablemente. Eso salió, esa información en el último informe sobre democracia y desarrollo del PNUD. Y es una realidad. O sea, no hay que ser de ningún partido político para determinar esa situación. O sea, ciertamente hay un problema de seguridad jurídica, pero es un problema institucional. Ahí están las leyes, pero hasta que no avancemos en ese proceso de institucionalidad, sí, de que el ciudadano se vaya empoderando, que ese es un problema. Tenemos un problema de educación básica. Todavía los niveles de educación del dominicano tenemos los niveles más bajos a nivel internacional. Cuarto curso en promedio. Y también está el problema de que no hay el hecho de que haya causas y consecuencias, o sea, de que haya un control de que lo que yo hago tiene una consecuencia y que se me pueda penalizar, que yo sé que yo estoy cometiendo una acción que es que me pueden tener una repercusión y una consecuencia negativa por un acto negativo que yo haya hecho. Todavía estamos en ese proceso de que la gente tome conciencia de que existen leyes y que pueden ser aplicadas. Pero el problema es que la gente vive en una impunidad también, que no hay consecuencia de ciertos actos, a pesar de que hay una ley escrita que prevé consecuencias para actos que son reprensibles. Es un problema de democracia, y cuando hablamos de democracia estamos hablando de justicia, de igualdad, estamos hablando de derechos, y mientras no haya un avance en ese sentido, pues definitivamente que va a haber un problema de seguridad jurídica. Claro. Eso es claro. Un problema de educación, de democratización de la educación también, de acceso a la educación,
y de Matamos a concientización. Trujillo, pero nos quedamos con la mentalidad trujillista. Un poquito, hay su reminiscencia y entonces obviamente hay que hacer un largo trabajo que toma décadas y estamos en ese proceso. Yo considero, yo soy positiva, yo positiva sin ignorar la realidad, pero yo entiendo, yo creo en el poder de la educación y en el poder de que uno puede transformar sociedad realmente. Juan Bosch decía que nosotros vivimos en una arritmia histórica. Y definitivamente, es decir, con relación a otros estados, y a pesar de los avances legislativos que nosotros hemos tenido, institucionalmente nosotros vivimos en un constante Contraste. Hay una brecha, entre aquí vivimos en varios países, definitivamente. Sí. Ahora que mencionaba el caso de Trujillo, todavía quedan reminiscencia y autoritarismo en exceso, definitivamente que sí. O sea, aquí hay varios países, definitivamente. Yo me río, pues son tantas cosas, como por ejemplo, tú tienes un organismo que te emite un acta de nacimiento, entonces tú tienes que ir al mismo organismo para que te la legalice. Todavía ustedes los abogados tienen que, cuando hacen un acto, de que irlo a sellar a un ayuntamiento. Sí. Esperar que el presidente emita un decreto para el S4. No, o que se vence el acto de nacimiento. Entonces, vamos a retomar el tema del Congreso, que lo hemos metido a ustedes en otros temas, porque hay que aprovecharle a ustedes. No me ha puesto en el filo de la navaja, pero ahí no, yo creo. Son buenos nadadores. Exacto, sí. De hecho, yo creo, y a veces me quejo de las escuelas, que deben ser, que lo hacían antes, deben estar como más involucrados en el debate, cuando hay temas. Por ejemplo, tenemos todo un debate aquí que en República Dominicana a la gente no le gusta debatir porque te etiquetan. Ay, no, Sí. pero sí, Por ejemplo, pero tenemos aquí es verdad. una resolución de equidad de género. Claro. Como la gente no lee, aquí se han vuelto es un desastre. Entonces, no, yo no opino de eso porque ya Sí. dijeron y va a decir que yo estoy defendiendo Sí. Claro. homosexuales, que yo estoy... No. No nos Sí, gusta el debate claro. y todo el mundo cuando están los temas, le dejamos los temas a los otros. Y yo entiendo que las escuelas Pero de estamos. economía, las escuelas de derecho deben estar Pues integradas. para que sepa, nosotros en la Ucamaima tenemos, estamos trabajando precisamente por fortalecer esa capacidad de liderazgo y de empoderamiento de los estudiantes y hay asociaciones, hay Claro. asociación de derecho, pero ahora hay una asociación de debate y hay la asociación de ideas políticas. O sea que nosotros estamos trabajando Uno fuertemente se con eso. sorprendería del nivel de debate, de argumentación que tienen los estudiantes de No, derecho. yo ahora. estuve, yo participé y de verdad era un tema medio peludo y uno en una universidad católica, yo le digo, y yo le dije, no, pero ustedes quien me invitó, tú eres un abusador, llévame a tratar ese tema a una universidad católica Claro. donde hay tanta influencia que yo lo que digo, me trajiste aquí a que me picaran, a que me destrozaran. Precisamente la semana pasada hubo un conversatorio que organizó la Escuela de Derecho conjuntamente con la comisión, no la comisión, sino de debate Pucamaima y de la organización de ideas políticas Sí, de estudiantes, Democracia y Desarrollo, donde sí. se puso a conocer uno de nuestros profesores que da clase en la universidad, trabajó en ese informe de Democracia y Desarrollo, Nosotros se llama de seguridad Anselmo jurídica, por Muñiz. cierto. Ah, ese es mi amigo, Sí. Anselmo jovencito Muñiz, Anselmo. joven. Sí, Esas son así de es. las... Sí. Esos son de los profesores que nos gastamos en la Pero, universidad. Yo le di clase y yo le dije, pero tú pareces un estudiante todavía aquí. Pero muy bueno. excelente. Sí. Anselmo y yo nos conocimos en los juicios políticos Ajá. populares que se hacían. Ya. Él era el fiscal Ok. y me tocaba a mí. ¿En qué contexto? Porque juicio político No, populares. juicios populares que se le estaban Sí. haciendo al presidente Leonel Fernández. Ah, que yo Ok. Y él era sí. fiscal y lo hacía muy... A mí me tocaba la Eran fea... simulacros. Eran Sí, simulacros. Sí, hay claro. que decirlo. ¿eh? A mí me tocaba la fea tarea de ser el abogado de Leonel. Pero ah. como era todo una especie de Claro. Sí. de esquema y de verdad había un grupo de muchachos ahí que... Eligió mal abogado. Exacto. No, le tocaba y de verdad que Anselmo es una estrella. Mucho Sí, potencial, estamos sí. hablando de principio. De Volvamos al casualidad centro. no cayó preso el defensor y... Sí, de casualidad. Que nos pasamos, la última vez hicimos, el que hicimos en Santiago, lo hicimos
frente a la gobernación. Uepa. Wow. Tuvimos que recoger medio rápido. El tema que les convoca, ya estamos en los minutos finales. Sí. Vamos a reiterar. Bueno, por favor. pues entonces los esperamos en nuestro primer Congreso Internacional sobre la Responsabilidad Civil. Va a ser este viernes 7 y el sábado 8 de junio. Está abierto a todo público, profesional. Es sobre precisamente reparar el daño que uno causa y cuáles son las consecuencias. Vendrán profesores de la Sorbona. Este congreso es producto de un acuerdo de cooperación, como dijo anteriormente José Alberto, de que una cooperación institucional y académica entre el Instituto de Investigación de Derecho Privado, que se llama así, específicamente de la Sorbona, y la Escuela de Derecho de Locamayo, que es algo bastante nuevo e innovador, y de ahí vendrán otras cosas más. Bueno, sí, porque este es el principio de una serie de eventos. Bueno, resaltar que va a haber una certificación avalada por la Universidad de la Sorbona. De la Sorbona, y por la Ucamaima. O sea que, una certificación de participación. Así es. El próximo tema que yo creo que ustedes deberían, una frescura, un atrevimiento de nosotros, es el sistema carcelario de República Dominicana. Mientras en esos países están cerrando cárceles, nuestras cárceles están reventando. Entonces yo creo que necesitamos... Que ha sido un fracaso definitivamente como Código Procesal Penal, que la idea era disminuir los presos preventivos, y ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Gracias a Esther Veras y a José Grullón de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ellos invitan a este importantísimo seminario, congreso que tendrán sobre el Código Civil en la República Dominicana. Gracias a Esther, gracias a José por haber estado con nosotros. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo agradecen su sintonía. Invitación abierta para mañana a las 7 en punto, después de la misa. Nos encontramos aquí en otra edición de Diario 55 y el Café de Diario 55. Feliz resto del día.